Entonces, como les decía, chicas, este espacio de la Carpa Roja es para todas nosotras. Esta comunidad es de ustedes, es mía y la crecemos juntas. Entonces, por eso yo pido la participación, el apoyo. El calendario que tenemos es de lunes a viernes para descansar los fines de semana y el aprendizaje que se dé de lunes a viernes. Entonces, como ustedes, algunas saben, he visto por ahí, de pronto algunas no, es una comunidad de WhatsApp, entonces la estamos dividiendo en diferentes grupos, club de lectura, compartimos también películas del tema, ¿no? Crecimiento personal y espiritual, tenemos clases de yoga, tenemos de lunes 3 días a la semana taller con una psicóloga mexicana que nos está dando el buen manejo de las emociones. Son talleres totalmente gratis y los talleres y charlas de los viernes que las estamos creando entre todas nosotras. Entonces, chicas, alguna que tenga algún tema o algo para compartir, me pueden escribir al privado y vamos agendando, vamos cuadrando los temas. ¿Vale? Entonces yo les doy la bienvenida, les agradezco mucho su presencia, el compromiso. Sin más preámbulos, hoy nos va a dar la charla Alejandra. Alejandra es una chica que ha vivido y convivido con comunidades indígenas rurales y ha recibido muchísima información, muchísima sabiduría ancestral, como son los mayas, que pues yo creo que todas hemos escuchado alguna vez hablar de los mayas, entonces me atrae mucho ese conocimiento y le voy a dar ya la pantalla a Alejandra. Bienvenida y gracias por adelantado de tu presencia y de todo lo que nos vas a regalar hoy. Bueno, hola, ¿qué tal, chicas? Me presento, mi nombre es Alejandra y yo voy a dar precisamente este taller. La misión de este taller es que ustedes conozcan una herramienta alterna o una herramienta que pueda ayudarlas en este crecimiento espiritual. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar. Sí, como decía nuestra representante Diana, es que yo conviví con gente que tuve la oportunidad de que me transmitiera este conocimiento. Entonces, bueno, yo esperando que esta herramienta pueda ayudarlas a su transformación espiritual. Y bueno, para poder comenzar este taller quisiera presentarme. Yo soy, como les comentaba, Alejandra Flores Herón y yo soy Junior Ambassador of Trade por Enactus, que Enactus es una organización internacional en el que está incluido más de 135 países a nivel mundial. Yo me uní a esta organización porque trabajaba con el objetivo 10 de la OEDC, de la Agenda 2030 de la ONU, en la que consistía en ayudar a comunidades nativas de mi región. Yo actualmente resido en el país de México, en el estado de Puebla, y es aquí precisamente donde yo inicio con esta ayuda comunitaria. Eh, Solo que en 2019 tengo la oportunidad de viajar a Mérida, Yucatán, en donde tengo mi primer contacto con esta cultura y tengo mi primer contacto con este Alquij Maya, que es quien me da toda la sabiduría de este hermoso calendario. Y un Alquij Maya es precisamente un cuidador del tiempo, así ellos se le denominan a estas personas, que son como los jefes de estas comunidades, son quienes guían a estas comunidades mayas, quienes resguardan esta información. Entonces, si tú vas con cualquier comunidad maya y le preguntas por un Alquij Maya, van a decir, es un cuidador del tiempo. Ellos resguardan esta sabiduría que ha transversado muchísimas cosas porque son muy recelosos de su información, ya que hubo un tiempo en el que varias personas que quisieron estudiar esta cultura, sobre todo gente extranjera, hacían su propia interpretación de este calendario. Entonces, bueno, ellos, una forma de resguardar la versión original es precisamente con estos guías espirituales, estos aquí, que se dedican única y exclusivamente a ser resguardadores de esta información. Nosotros podemos encontrar otras versiones, como la versión Solkin, que es una versión interpretada de arqueólogos que vinieron a estudiar esta cultura y ellos interpretan este calendario y al no poder pronunciar, bueno, pues le ponen Kin. Pero los mayas dicen que en realidad se pronuncia Cholquij y ellos más que un calendario dicen que es un sincronario.
Y bueno, ellos dicen, sí, es una forma de calendario, pero en realidad su verdadero nombre, o como deberíamos denominarlo, es un sincronario. Y bueno, Cholquic deriva de la palabra de sol y día, ¿de acuerdo? Y ellos lo interpretan como el manejo armónico de los días. También pasa un tiempo y una persona llamada William Gates dice que de hecho crea su propia interpretación de un calendario en el que inclusive dice que es un solquín galáctico, en donde cambia tonales, sellos e inclusive en internet tú puedes encontrar algo que dice calcula tu kin. Pero los mayas dicen que esto fue solo una interpretación de los arqueólogos que quisieron darle una perspectiva a este calendario y bueno, estas versiones son completamente, si tú te vas directamente a la sierra, convives con los mayas, te van a decir, la Cholquín Galáctico son solo interpretaciones de gente que quiso interpretar este calendario o que lo vio desde su perspectiva, ¿de acuerdo? Ahora, para poder entender este sincronario, primero tenemos que entender qué es el tiempo y cómo funciona. ¿De acuerdo? Porque debemos de situarnos en un mismo punto, en una misma perspectiva, para poder entender cómo es que los mayas crean este calendario y cómo es que los mayas entonces arman una estructura dentro del tiempo. Entonces nos vamos a posicionar en esta línea del tiempo, que es la que actualmente seguimos, en el que sabemos que es lineal, consecutivo y ascendente. Es decir, entendemos que hay un pasado, un presente y un futuro, que es a lo que se le domina el calendario gregoriano. ¿Por qué? Porque fue el Papa Gregorio XIII en 1534 después de Cristo quien este calendario que es hasta la fecha el que nosotros seguimos rigiendo y que de hecho rige a toda la parte de la humanidad. Obviamente no todos siguen este calendario, por ejemplo, los chinos tienen su propio calendario, pero la mayoría del mundo es quien se guía o se basa en sus vidas cotidianas para hacer sus actividades, pues es precisamente el calendario gregoriano. Ahora, los mayas tienen su propia versión del tiempo. Entendemos que hay un pasado, un presente y un futuro, pero también el tiempo tiene arriba, abajo, a un lado y al otro. Lo ven como una especie más de ciclo, en el que saben que es consecutivo y ascendente, pero que empieza siempre desde el interior hacia el exterior, va de lo pequeño a lo grande. Entonces, esta perspectiva del tiempo hace que los mayas tengan una visión desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Y bueno, ellos toman una estructura de tiempo en dos fases. La primera fase es que tiene que haber un observador para que el tiempo tenga forma y vida. Entonces, el observador es quien le da la estructura al tiempo. Y aquí nos colocan ellos dos ejemplos muy importantes. Te dicen, cuando tú estás en un evento que lo estás disfrutando mucho, realmente lo estás viviendo, o sea, que te encanta, pues el tiempo se te pasa volando. ¿En qué momento son 3 horas? 5 minutos, puede ser. Y tenemos la parte contraria, cuando estamos en una situación muy aburrida, decimos, híjole, no, pues ¿a qué hora acaba? ¿A qué hora va a terminar lo que estemos viviendo? Entonces, bueno, el tiempo se nos hace eterno y decimos, híjole, ya que acabe. Entonces tenemos dos, si nos damos cuenta, tenemos dos perspectivas, pero ¿quién es el que le da vida a este tiempo? Pues es el observador, es decir, el ser humano es quien está viviendo este tiempo y es quien le da forma a través de sus emociones y de su entorno. Es decir, dependiendo de lo que está viviendo y el sentimiento que le pone, es conforme él va a interpretar la versión del tiempo que está teniendo en ese momento, ¿de acuerdo? También tenemos otra variable que es la adaptación del entorno. Es decir, nos ponen aquí otro ejemplo. La capacidad o la vida de un perro, ¿qué tiempo tiene? Aproximadamente un perro, dependiendo de la raza, el tiempo de vida es de 10 a 13 años. Pero nosotros coloquialmente, por ejemplo, cuando un perro cumple un año, decimos, el perrito tiene un año, pero en tiempo humano tiene 7. Curioso porque si el perro y el ser humano dentro de una misma línea del tiempo, ¿cómo es posible que el perro tenga una interpretación de vida diferente? Entonces, aquí nosotros adaptamos a nuestro tiempo. Es como darle una explicación lógica
a lo que estamos viviendo. Es decir, nosotros entendemos que el perro solo vive 13, pero yo vivo 80. ¿Cómo es posible eso? Si estamos dentro de una misma estructura. Entonces, para darle una justificación, para nosotros entender desde una perspectiva lógica de por qué el perrito vive menos tiempo que yo, lo que hacemos es una conversión. Adaptamos el tiempo de ese ser a nuestro tiempo para darle una lógica. Así como nosotros decimos, ah, bueno, si yo fuera perro, entonces tendría 7 años, porque yo vivo 80 y él nada más vive 13. Entonces hacemos una adaptación del entorno a lo que nosotros entendemos como una estructura de nuestra realidad. Con estas dos bases fundamentales es que ellos crean precisamente este sincronario denominado Cholquij. Este calendario llamado Cholquij es un calendario que se basa solamente desde la perspectiva humana. Es decir, como ya entendimos o ya vimos, el tiempo es relativo, como decía Einstein, y que depende de la adaptación de su entorno, ellos dicen, bueno, entonces nosotros tenemos una estructura que nada más debe basarse en el ser humano. Y toman tres premisas para la estructura de este calendario, que son los nahuales, los ciclos y la gestación. Aquí los nahuales en realidad son energías, porque hay mucha confusión entre lo que son los nahuales. Algunas personas dicen que los nahuales son seres que se convierten en animales, son personas que se convierten en animales, pero en realidad los nahuales tienen un significado más de energía, es decir, son las energías con las que el ser humano nace y con las que convive. Entonces, no, acá hay una pequeña confusión entre lo que significa un nahual. En realidad, para los mayas, un nahual es la energía con la que tú naces, ¿de acuerdo? Y ellos dicen que nosotros nacemos con 20 energías en el cuerpo y estas se derivan por 10 energías de las manos y 10 energías de los pies. Eh, en las manos, en nuestros 10 dedos, nos conecta directamente con nuestra divinidad, con la parte de la conciencia, con el espíritu, lo que nos hace una comunicación directa con la fuente. Y en la parte de los pies, nosotros tenemos esta conexión con la madre tierra, con nuestro cuerpo físico. De aquí que nos deriva que nosotros somos seres espirituales y terrenales, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que ustedes miren y admiren su cuerpo en este momento y lo vean desde una perspectiva de conciencia. El espíritu ha elegido este traje humano para tener una experiencia terrenal. Entonces, muchas de las veces el espíritu, al estar en una dimensión un poco más elevada, necesita de un traje, de un cuerpo, para poder navegar y tener una experiencia terrenal. Entonces le pide a la Madre Tierra, quien vive en esta densidad, pues permiso para navegar dentro de ella y le pide prestado un cuerpo que es el que nosotros tenemos para vivir una experiencia humana. Y bueno, se dice que es precisamente el espíritu, el que decide tener esta experiencia humana porque él quiere saber qué es lo que se siente tener todas estas emociones. Recordemos que, por ejemplo, cuando una persona muere, tendemos a decir esto de que, es que ya no va a sufrir más. Claro que ya no va a sufrir más, porque la capacidad de las emociones, del sentimiento de los sentidos, solamente es característica del cuerpo físico, ¿de acuerdo? Cuando uno se despega del cuerpo físico, pues ya no tiene la capacidad de sentir, ya no tiene la capacidad de enojarse, ya no tiene la capacidad de estar feliz, ¿no? Esto solamente es gracias a que nosotros tenemos un cuerpo físico, las emociones están dentro de este cuerpo físico. Entonces se dice que el espíritu, antes de entrar a este traje, decide o hace más o menos un guión de las experiencias que quiere vivir. Y nosotros podemos decir, ¿cómo es posible que mi espíritu haya decidido que yo tengo que vivir esto y el otro y aquello? Y bueno, pues es precisamente porque no sabía que todas estas circunstancias que él eligió iban a ser de esa forma. Por eso es que es una experiencia. Es decir, que viene precisamente a experimentar el sufrimiento, la felicidad, el enojo, la tristeza, porque todas estas son características propias del cuerpo físico, de esta densidad. Entonces es por ello que el espíritu se pone a prueba
en esta polaridad. Ahora, se dice que en la cabeza es donde radica el espíritu, que está ligado con la mente, y en el ombligo está el alma, porque muchas veces nosotros tendemos a confundir entre espíritu y alma. El espíritu es parte de la conciencia, de la fuente de nuestro espíritu, del ser divino, y en el ombligo radica el alma, lo que hace que lo que nosotros nos representa como el cuerpo físico, esta energía vital que le da vida al cuerpo y que, bueno, entendemos que en esta dimensión, que en esta densidad, se necesita de los 4 elementos para que pueda haber vida. Y precisamente uno de esos elementos es el fuego, es la fuerza vital, aquello que nos conecta con todos los seres que viven en este planeta. Entonces somos prácticamente hermanos de las plantas, somos hermanos de los animales, somos hermanos de todos los aspectos naturales que viven en esta dimensión y que precisamente nos conecta que todos tenemos un alma. Es este fuego sagrado que nos da vida al cuerpo físico. Y bueno, muchas referencias esotéricas, espirituales, holísticas cuentan esta historia. Uno de los más famosos es precisamente estos cuentos de los hermanos Grimm, que yo creo que todos estamos muy involucrados con estos cuentos gracias a Disney, pero que en su esencia los Grimm solamente transcriben estos cuentos porque estos cuentos inclusive ya son más viejos y son cuentos precisamente para el alma. Estos cuentos relatan cómo es, el más famoso, por ejemplo, es el de la Bella Durmiente, que la princesa precisamente representa al ego y el príncipe representa al espíritu. Este príncipe valeroso con su espada, quien con su valentía, con su conocimiento a través de experiencias, va venciendo las adversidades que representan para despertar a la princesa, que en este caso es el alma. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este va venciendo a todas las adversidades de bosques de espinas que representan todos los obstáculos que uno va teniendo en la vida y que también al final vence a la bruja, que en este caso es quien representa al ego. Si se dan cuenta, la mayoría de las veces a la bruja se le representa como un aspecto femenino porque a la densidad se le representa en un aspecto femenino, ya que nosotros llegamos a esta materia gracias a una mujer. Entonces, el ego tiene dos facetas que precisamente es como la parte positiva y la parte negativa. La negativa sería en este caso la bruja malvada, ¿no? Y la parte positiva sería esta alma dormida que, bueno, con ayuda del espíritu puede conseguir un equilibrio, una unión, lo que se le denominaría energía positiva y energía negativa. De hecho, en el Tao, en la medicina tradicional china, a los seres humanos los dividen por la mitad. Y en la religión cristiana, de hecho, ponen aquí un diablito positivo y un diablito negativo, ¿no? Que uno es el que te dice, pues, todo lo bueno y el otro es el que te dice todo lo malo. Entonces, en el Tao, esto lo derivan como, o lo conocemos comúnmente como energía femenina, energía positiva, luz, sombra, negro, blanco, positivo, negativo. Y lo que esto nos quiere decir es que nosotros tenemos ambas perspectivas de ambos cuerpos. Por ejemplo, tenemos en la parte derecha, según el Tao, la energía positiva y en la parte izquierda la energía negativa, que sería la energía masculina y la energía femenina. Por eso los antiguos mayas, y no solo los mayas, todas las culturas hacen referencia a la cruz, es decir, los 4 puntos que nos unen en el círculo, que sería en el corazón, es la unificación de estas energías. Es decir, en mi cabeza y en mi ombligo tengo la unificación o tengo lo que me conecta con ambas fuerzas, que es la divinidad y lo terrenal, y de mi lado izquierdo tengo las cualidades y de mi lado derecho tengo los defectos, el ego, lo positivo, lo negativo, y que y que en unión de estas 4 fuerzas hacen un equilibrio, hacen un ser humano divino, pero también terrenal. Entonces, aquí lo que nos da a entender es que nosotros tenemos la capacidad y la conexión de ser seres espirituales, pero también seres terrenales. Y precisamente por eso es que en las plantas de las manos, algunas culturas los utilizan para sanar, porque es aquí donde radica la energía, donde radica el ki. Tenemos la oportunidad de generar energía, pero también de darla.
y también la energía de los pies también está dispuesta para recibir energía y para este, drenarla. Entonces, por ejemplo, mi mano derecha me comunica directamente con mi espíritu en mi cabeza, pero también me comunica con mi pie, que es la conexión terrenal. Al igual que mi mano izquierda me comunica con mi espíritu y me comunica con mi energía terrenal. Entonces, si se dan cuenta, somos parte de un todo, somos parte de una misma perspectiva divina y desde una misma perspectiva terrenal. Y la clave de todo esto es la unificación que se da directamente en el corazón. Por eso muchas culturas en el mundo tomaban como referencia la cruz y de hecho hay un simbolismo en los rosacruces que tienen en medio un corazón o un círculo como lo que podemos ver aquí, si se dan cuenta en el sincronario maya, toman estos cuatro aspectos y lo unifican en el centro. Y es precisamente por referencia a este tipo, a esta estructura del tiempo o a esta estructura, perdón, del ser humano. Y una de las partes importantes es conocer nuestra sombra para poder trabajarla, ¿de acuerdo? Es decir, ahora que sé que tengo esta parte negativa, porque muchas veces nosotros no somos capaces de enfrentar esta densidad. Es decir, tenemos en la mente o nos hemos programado para evadir nuestra sombra, pero nosotros no podemos evadir nuestra sombra ni trabajar en en nuestra negatividad si antes nosotros no aceptamos que somos seres terrenales. Es decir, que pues por vivir en esta densidad, eh, por, porque el cuerpo es denso, pues también vive en una polaridad y también la madre tierra tiene su propia polaridad, por lo tanto nos dona de esta polaridad, de esta parte negativa. Recordemos que entre más densa sea la dimensión, más material, más materialista, más física tiene que ser esta dimensión. Entonces, es por eso que cuando tú vas a un lugar y dicen que estés energía densa, es decir, de energía negativa, porque entre más densa sea la dimensión, estamos dentro de una densidad, dentro de una dimensión materialista. Y es por ello que también nosotros, el cuerpo, este cuerpo físico que nos fue dotado precisamente con estas virtudes, es lo que nos hace que tengamos esta experiencia de sombra y de luz. Entonces, parte importante es el autoconocimiento que uno tiene de su propio ser. Es decir, ¿cómo voy a trabajar mi lujuria, mi egoísmo, mi envidia si antes no me las reconozco en mí misma? Si antes digo, tendemos siempre a reprimir nuestra sombra, tendremos siempre a reprimir esta parte oscura de nosotros por temor a lo que los demás lleguen a pensar. Es decir, ¿cómo yo voy a aceptar que soy egoísta, que soy envidiosa? Sí, ¿qué van a decir los demás de mí? ¿No? Tendemos a vivir en este espacio en el que creemos que nosotros tenemos que ser seres perfectos y no es simplemente que nos en ese aspecto, sino que tenemos que tener el autoconocimiento propio de que el hombre existe y que precisamente son estas las características lo que nos hace ser seres terrenales, pero también seres divinos. ¿Cómo voy a trabajar esa sombra? Pues es alquimizándola precisamente. Tengo este poder espiritual para poder alquimizar esta sombra, pero para poder hacer eso primero tengo que aceptarla. Tengo que ver mi sombra desde una parte me complementa, porque soy precisamente cuerpo y mente. Entonces, para poder alquimizar esta sombra, debemos de primero de reconocerla, de reconocer esta parte negativa que vive en cada uno de nosotros. Todos los seres humanos tenemos esta sombra. De ahí que se defina que no somos seres perfectos. De ahí que se defina que todos, absolutamente todos, al entrar a esta dimensión, vamos a tener polaridad, vamos a tener estos defectos que precisamente el espíritu viene a trabajar. El espíritu se pone a prueba para poder alquimizar esta oscuridad, darle luz. Es decir, tenemos esta herramienta espiritual que nos hace únicos para poder darle luz a esta polaridad, a esta oscuridad que ya vive dentro de nosotros. Entonces, tampoco se trata de decir, bueno, soy envidioso, reconozco que soy envidioso, no soy empático, y pues quien aguante, ¿no? No.
Se trata, el autoconocimiento es conocer mi sombra para precisamente saber desde dónde partir, desde qué son los defectos que la madre tierra me ha permitido tener, para que también desde esa perspectiva, entonces yo sepa desde dónde trabajar. Y también tenemos esto que siempre decimos de, bueno, uno nunca llega a conocer al 100% a las personas. Inclusive el trabajo interior es bastante. Hasta para conocerse a sí mismo no solamente se trata de 1 o 2 días, sino es todo un trabajo de vida. Precisamente es esta experiencia la que el espíritu viene a vivir. Ahora también ellos toman estas 20 energías que dicen que se viven, están presentes en el cuerpo humano. Entonces, bueno, podemos entender estos 13 ciclos, o ellos dividen estas 20 energías en 13 ciclos, los ciclos lunares y los ciclos solares. Ahora, los ciclos solares comúnmente se refieren a lo que dura un día, es decir, a qué hora canta el gallo. Por lo regular canta a las 6 de la mañana, y ¿a qué hora es el último atisbo de energía de luz solar en el cielo? Pues es a las 7 de la noche. Entonces, ¿cuánto tiempo ha transcurrido de las 6 de la mañana a las 7 de la noche? Pues ha transcurrido 13 horas, ¿de acuerdo? Por eso se le llama que son 13 ciclos solares. Ahora, ellos también dicen que estos 13, este número 13 está dentro del cuerpo humano, porque recordemos que el Cholquic se basa también desde una perspectiva humana, y se dice que es derivado de las 13 articulaciones con las que cuenta el ser humano. Y es esta capacidad que tiene el ser humano de moverse precisamente dentro de esta dimensión. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a hacer una especie de limpia, lo primero que te hacen es como en estos puntos limpiarte en estas partes de las articulaciones. Por ejemplo, en la medicina tradicional china, hay ejercicios precisamente que hace que muevas estas articulaciones, porque se dice que cuando tú no utilizas o no mueves esta articulación, se hace una energía densa, es decir, separa la energía, lo que ellos le dicen el ki. Entonces, cuando tienes un buen movimiento del cuerpo, la energía fluye constantemente. Y es esta la capacidad que nosotros tenemos para precisamente movernos con el tiempo. Y bueno, si nosotros atrofiamos o alguna parte de esta articulación, es cuando empieza a haber problemas o enfermedades. Por eso es que para muchas tradiciones la circulación del ki en el cuerpo a través de estas 13 articulaciones es parte de la energía vital. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, o yo tengo me gusta mucho la parte del Qigong, del ejercicio del Qigong, que es de la medicina tradicional china, porque se enfoca precisamente en la circulación o en el movimiento de estas articulaciones, que es donde retorna la energía, donde retorna el cuerpo, donde nos conecta directamente con la parte de conciencia, la parte de cósmica, con la parte terrenal. Ahora, el número 13 siempre ha estado, es muy misterioso, es un número que siempre ha estado lleno de misterio. Algunas personas dicen que es de mala suerte, otras personas dicen que es de buena suerte, pero el número 13 siempre ha tenido esta perspectiva de debate, y los mayas no son los únicos que toman este regente como parte de sus ciclos. También, por ejemplo, los egipcios calculaban su tiempo en 13 números. Ellos decían que tenían 12 meses y un mes, 12 meses de 30 días y un mes con solo 5 días, lo que hace un número de 13 ciclos. Ahora, los celtas también tienen un referente de 13, del número 13. Ellos toman 13 signos, parecido como a los signos zodiacales, pero ellos no toman como referente las constelaciones, sino toman a los árboles. Entonces ellos también intuyen estas cualidades y estos defectos a través de estos 13 signos, y el número 13 vuelve a hacerse visible. Ahora, en los signos zodiacales, en la astrología, nosotros tenemos contemplado 12 signos, pero astrológicamente no se considera, perdón, se consideran 12, pero astronómicamente se consideran 13. ¿Por qué? La NASA en el 2016 hace una observación y dice: fíjense que los signos, las constelaciones en los que están basados los signos, porque sabemos que en el cielo hay muchas constelaciones, pero nosotros nos regimos de los 12 signos que están precisamente dentro de la eclíptica de la Tierra. Y la NASA en el 2016 dice: ¿qué crees? No son 12, son 13. Ofiuco está considerado como dentro
de la eclíptica como dentro de las constelaciones que circulan dentro de esta eclíptica, pero los astrólogos no lo toman como signo porque dicen que desfasaría el ciclo con el que ellos toman como referente los 360 grados del planeta. Entonces, si yo agrego, bueno, los babilonios fueron quienes eliminaron precisamente este signo porque ellos decían, si yo agrego este signo como parte del signo del zodiaco, tendría yo 390 grados y ya no tendría yo otros 360. No tendría coherencia pues anexarlo. Aparte, yo platiqué con un astrólogo y le pregunté precisamente por qué Ofiuco, que es así como se llama esta constelación, no era parte de los signos zodiacales y me comentaba que porque afectaba más agregarlo que no agregarlo. Y dice, y me comentaba, el Sol pasa tan repentinamente por esta constelación que prácticamente no tiene ninguna relevancia si se toma o no. Pero si se tomara como signo, a esta constelación, su regente sería Plutón. Y Plutón realmente es o tiene un significado de salud y resurrección. Inclusive hasta esta constelación tiene su propio mito griego. Se dice que, bueno, se lo representa con un personaje llamado Asclepio, en el que esta persona sana a la gente. Es hijo de Apolo y a él de bebé se lo entregan a un centauro para que lo cuide, lo materne. Y este centauro era un centauro, pues, que trabajaba con plantas, que era de sanación. Y bueno, este Asclepio crece con esa cualidad en el que sana personas. Y un día se topa con una serpiente y sana a esta serpiente. En agradecimiento, la serpiente le susurra eh, cuestiones de sanación que solamente la serpiente sabía, ¿no? Cosas que a lo mejor secretos de la sanación que solamente la serpiente sabía. Y también Atenea, en agradecimiento por haber salvado a esta serpiente, le regala sangre de gorgona. ¿Y qué creen? La sangre de gorgona tiene la capacidad de resucitar a las personas. Entonces Hades se da cuenta y dice, y lo acusa con Zeus, y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que Asclepio pues no está dejando que la gente muera. Entonces Zeus se enfurece y dice, ¿cómo es posible? Él no puede hacer eso, no tiene la capacidad para resucitar a la gente. Entonces va y le lanza un rayo. Apolo, como estaba enojado porque mataron a su hijo, recoge los pedazos de Asclepio y los lanza al cielo, generando la 13ª constelación en forma de una persona sosteniendo una serpiente encima de un escorpión, que es el signo de Escorpio. Y bueno, es así como surge precisamente esta constelación. También como dato histórico anexo, la esposa de Asclepio se llamaba Calma, se llamaba Serenidad. Entonces es muy curioso cómo tiene significado tan poderoso esta, si es que fuera una constelación, tiene un significado muy poderoso que inclusive hoy en día aún lo seguimos viendo y, por ejemplo, no nos damos cuenta en las ambulancias, signos de hospitales. ¿Por qué? Porque el signo de esta constelación es precisamente una vara enroscada en una serpiente con dos alitas. Y yo creo que muchos hemos visto este signo en muchas ambulancias, las alitas que representan Apolo, porque es hijo de Apolo, y bueno, esta serpiente que es quien le susurra estos secretos de sanación, Clepio. Entonces, como podemos ver, no es considerado parte de la astrología, pero sí tiene un poder muy significativo dentro de la cultura, dentro de los mitos, que hacen también referente a las 13 constelaciones que para mí deberían de tener sentido. Obviamente se excluye este signo, pero que para mí por algo está eclíptica desde una perspectiva personal, por dentro de la eclíptica, y bueno, yo no creo que el cosmos la haya posicionado ahí por nada. O sea, su significado para mí es muy potente, es muy fuerte, y bueno, yo sí como decía yo, astrológicamente no se considera, pero astronómicamente sí. Hay 13 constelaciones que están dentro de la eclíptica y yo siento que sí tienen pues algún poder dentro del cosmos, ¿de acuerdo? Y bueno, también hay una leyenda urbana en el que se dice que los templarios, esta cultura se dice que no resguardaban una copa, sino que resguardaban un número, que precisamente es el número 13, debido a que a María Magdalena se le consideraba la terciava apóstol de Jesús,
quién era quien guardaba precisamente los secretos de la sanación. Ahora, no son los únicos, también en la cultura andina ellos trabajan con 13 ritos, los famosos 13 ritos de Munay-Ki. Estos 13 ritos trabajan con una purificación del alma y del espíritu. Los primeros 9 ritos del 1 al 9 es precisamente para trabajar esta parte espiritual del cuerpo y del alma y del espíritu, pero aquí lo curioso es que no hay rito 10, 11 y 12, se salta hasta el rito 13 y el rito 13 se enfoca única y exclusivamente a la sanación del útero, a la sanación del sagrado femenino. Entonces podemos ver cómo otra vez el número 13 se involucra dentro de estas culturas. ¿No? Y como consecuencia, les digo que no solamente los mayas es quien se dan cuenta del poder de este número, sino todas las culturas que tenían distancias muy largas entre unas de otras, hacen referencia también a estos ciclos tan importantes. Y por último, también se toma la gestación para la estructura de este calendario. En este caso, ellos tienen este calendario dura 260 días y no 9 meses. ¿Por qué? Porque ellos dicen que cada 9 meses tú tienes una transformación, un renacimiento, una nueva versión de ti mismo. ¿De acuerdo? Ellos es a lo que le llaman es darte a luz. También en la cultura ayurvédica también tienen este concepto de darse a luz a sí mismo. Es decir, tu mamá te dio a luz para darte este cuerpo físico para que tú navegaras dentro de esta dimensión, pero la Madre Tierra te está dando una nueva versión de ti mismo desde el alma, una nueva versión de ti mismo desde el lado espiritual. Es decir, tú no eres la misma a la que fuiste hace 20 años, hace 30 años. Siempre hay nuevas versiones de nosotros mismos dependiendo de las experiencias que nosotros vamos tomando, vamos forjando. Y precisamente ellos cada 260 días tienen un año nuevo. Y curiosamente, sus años nuevos caen en una fecha de anual eh, a finales de enero, principios de febrero y a finales de septiembre, principios de octubre, que es justamente cuando hay cosecha, ¿no? Cuando se termina y se inicia el año nuevo, que esto quiere decir que tú plantas una semilla a principios de año, pero recibes la nueva versión de ti mismo cuando es la última cosecha, cuando recibes los atributos de lo que tú plantaste en un inicio. Entonces, cada 260 días este calendario se va regenerando. ¿De acuerdo? Ellos, por ejemplo, no tienen un cumpleaños como tal. En el calendario gregoriano nosotros hacemos un agradecimiento a la fecha en la que nosotros venimos a este mundo. Para los mayas, ellos veneran más la energía con la que naciste en este mundo y que cada 52 años vuelve a la posición original cuando tú naciste. Entonces, ellos más que cumpleaños, ellos veneran más a la fuerza con la que nacieron y a la energía que los acompaña. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ellos, gracias a esta energía, toman como referencia una cruz maya, como lo que decíamos anteriormente, para determinar cualidades y virtudes, una especie de mapa que le dan al alma, que le dan a la persona, para que desde ahí pueda partir desde el autoconocimiento, saber a qué vino esta tierra, saber qué va a trabajar, cuál es su sombra, cuál es su luz y su energía de destino. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo funciona? Aquí les voy a poner un video. Colocan las 20 energías en un círculo y los 13 numerales dentro de este círculo. Y aquí esto es a lo que se le llama trecena, ¿de acuerdo? Es decir, cada 13 días. En lugar de poner 14, entonces va pasando las energías de donde inicia una nueva trecena. Por lo regular, en el número 1, la trecena donde cae el número 1, es como podemos ver, eh, afuera hay un círculo con los 20 nahuales o las 20 energías y dentro de este círculo se colocan los 13 numerales que representan los días y este va dando un ciclo que se le llama trecena. Aquí, a donde finaliza el número 13, en lugar de poner 14, inicia una nueva trecena. Si ven, funciona como una especie de reloj, ¿de acuerdo? Es decir, cada 13 días consecutivos va cayendo en diferente nahual. Ahora, donde cae el número 1, donde cae el número 1 en la energía, es este nahual quien va a regir a los otros 13 restantes, si nos damos cuenta. Y bueno, siempre va a haber 4 energías de un mismo color y 3 de otra.
¿de acuerdo? Así se hace un ciclo infinito, por eso es un sincronario, porque sincroniza las energías con los días regentes. Y bueno, es un ciclo infinito, en el que cada 52 años se van a volver a reacomodar. Hay otro que es el calendario Hub, porque de hecho ellos, los mayas, tienen 4 calendarios que son los más importantes, pero este es un calendario, es el sincronario Hub, que es precisamente el regente de la Madre Tierra y el Padre Sol. Como habíamos dicho anteriormente, el Cholquic se basa desde una perspectiva humana, porque el humano es quien le da vida a la tierra, al tiempo, pero la madre tierra tiene su propia conciencia, tiene su propia espiritualidad, es un ser aparte, por lo tanto también tiene su propia perspectiva del tiempo. Y aquí se deriva de 20 nahuales o 20 energías por 20 ciclos. ¿Por qué de 20 por 20? Porque la energía, porque la madre naturaleza ya trabaja en equilibrio. A la madre naturaleza ya no hay que agregarle ni quitarle nada. Tiene un ciclo de vida perfecto. Por lo tanto, tiene numerales perfectos. Entonces, las 20 energías, pues ya entendimos que son precisamente estas energías positivas y negativas propias de la misma dimensión densa, ¿de acuerdo? Es decir, de la polaridad que se vive. Ahora, aquí el calendario maya es muy complejo, demasiado. Entonces, entender esta parte de su estructura, a mí la verdad me tomó tiempo, pero es parte esencial para poder entender el correr o el sincronario de los días y de los meses. Entonces, aquí se dice numéricamente que tiene 20 ciclos. ¿Por qué? Porque se considera al cero como número. Entonces, si ustedes buscan en internet y buscan cómo se constituye el calendario Hub, les va a aparecer que se constituye de 20 nahuales, de 18 meses y uno de 5. Es decir, hace un total de 19 meses. Pero como se considera al número cero, porque los mayas inventan o descubren el número cero. Entonces, si aquí ellos le agregan el número cero y lo toman como número. Entonces, si tomamos al número cero como número, contamos cero, entonces al cero le toca el uno. ¿De acuerdo? Entonces contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y cuando llegamos al número 18, numéricamente le corresponde el número 19 y al número 20 le correspondería el último mes. Entonces, por eso es que se dice que son 18 meses y uno de 5, pero que numéricamente solamente dan un número de 19. No sé si me logren entender, porque al cero se le considera como número. Ahora, ustedes podrán decir, pues no es más fácil decir que se constituye de 20 nahuales por 19 meses. Tampoco. ¿Por qué? Porque el último mes, al que numéricamente se le da 19, pero no es 19 ni tampoco es cero, porque los mayas dicen que este último número es el número o es el mes del no tiempo, de la no energía. Este mes no tiene un número en específico, pero tampoco una energía en específico. Ellos le consideran el no tiempo, el mes fuera del tiempo, ¿de acuerdo? Por eso nada más este mes tiene 5 días, es un mes pequeñito y no tiene como tal ni una fuerza, ni un ciclo, ni un nada. Sí, es el no tiempo, y ellos le consideran el mes del Guayeb, que es el mes más sagrado para ellos. ¿De acuerdo? Entonces, este mes tan chiquito, pero con un poder tremendo, ¿por qué? Porque este mes se ocupa precisamente para hacer un viaje hacia el interior. Este mes que no se le representa ni con el 19 ni con el cero. ¿Por qué no con el 19? Porque no estamos hablando de un final de ciclo, pero tampoco estamos hablando de un inicio de ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que no se le considera ningún número y es algo parecido a lo que nosotros conocemos como la Semana Santa. Antiguamente en la Semana Santa, nuestras abuelitas, tú le preguntabas qué se hacía en estos días y ellas te decían que nada, absolutamente no tenías permitido hacer nada más que rezar. Es decir, no tenías que limpiar, ni que trabajar, ni que comer, tenías que ayunar. Y bueno, los mayas interpretan este tiempo como un tiempo de meditación, como un tiempo de viajar hacia el alma, de viajar hacia el espíritu, hacia adentro. Recordemos que el espíritu es eterno, por lo tanto, ellos por eso se le considera el no tiempo, porque un viaje hacia tu interior
no tiene tiempo, no tiene principio ni tiene final. Entonces, lo único que se estaba permitido realizar en estos días de asueto era precisamente el viaje hacia nuestro interior, el viaje hacia nuestra transformación propia, qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal, qué me falta, qué no hice, qué sí hice, ¿no? Entonces es un viaje interno, una meditación profunda. Los mayas dicen que estos 5 días es un tiempo de conexión entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y bueno, no solamente los mayas toman como referencia este tiempo, también los egipcios, como vimos anteriormente, que tenían un lapso de 12 meses, de 30 días, y también consideraban este mes pequeñito que solamente tenía 5 días. A diferencia de los mayas, es que ellos decían que en estos días nacían sus dioses, sus 4 dioses principales, y el quinto, pues ellos decían, el quinto eres tú. Tú es el nacimiento de ti mismo, de una nueva versión de ti. Y bueno, los celtas también tomaban 62 ciclos, ellos eran más lunares, 62 ciclos, que era un referente de 5 años, y que anexaban cada 2 años y medio un mes. Entonces, en un ciclo de 5 años, daba un total de 2 meses. Y también ellos le consideraban el no tiempo. Y también aquí me da lógica por qué no se incluía a Ofiuco dentro de las constelaciones. Para mí, este podría ser el signo del no tiempo, de la referencia que hace o por qué el sol es que pasa tan levemente precisamente por este signo, y que si se le tomara también eh, 360 grados todos los demás signos y este signo solamente 5, el número 5 grados, pues sería los 365 grados con los que orbita la Tierra, y ahí estaría el ciclo perfecto. Pero bueno, ya eso es desde mi perspectiva. Entonces, bien, ahora, ¿cómo funciona? Bueno, ya vimos que de un lado tenemos el sincronario Cholquí, y del otro lado tenemos el Hub. Ambos sincronarios se unen para realizar aquí una especie de engranaje con la que camina el tiempo. Podemos ver que aquí están los numerales, aquí están los días, que son las energías, y el Hub representa los meses. Ahora, ¿cómo funciona? Por lo regular nosotros vemos al tiempo de forma lineal consecutiva, pero que va de izquierda a derecha. Y para los mayas esto es al revés, es decir, es de derecha a izquierda. Así funciona. ¿Por qué? Porque ellos decían que el futuro es impredecible. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el Tao, que dicen que nosotros tenemos la energía divina, energía espiritual en la mano derecha y la energía femenina del lado izquierdo. Entonces va desde el alma, desde el espíritu hasta el alma, si se dan cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, ellos a este ritmo le llaman o lo caracterizan con un árbol sagrado llamado ceiba, que es precisamente ellos así como determinan las horas de un día, que es el reloj maya. Aquí tengo una pequeña reseña que me gusta mucho acerca de cómo describen al árbol sagrado, y no solamente la cultura maya, sino otras culturas del mundo, en el que nos dice que somos árboles cósmicos, donde nuestras raíces se conectan con el inframundo y en lo alto tocas la eternidad. Si se dan cuenta, aquí nos está haciendo referencia al árbol cósmico, en donde nuestros pies viajan al inframundo o nos conectan con la madre tierra, y en lo alto, que serían las manos, tocamos la eternidad, que precisamente nos hace ser seres espirituales. Ahora, dice que también somos un símbolo de geometría para la civilización maya y una puerta sagrada entre el cielo, la tierra y el inframundo. De acuerdo, somos parte del todo y de la divinidad. Tus hojas le señalan el camino al sol y apuntas a los 4 rumbos, lo que habíamos visto, ¿no? De la mano, de los pies, que se unen en un mismo punto. ¿De acuerdo? Y por último, dibujas el camino del sol por la escalinata celeste y marcas la pirámide invertida que pasará el sol en el camino de la noche. Es decir, todos nosotros pasamos por la propia versión oscura del alma. Eres Yakshe, la ceiba sagrada, el árbol en donde siempre volverá a nacer el sol. Porque recordemos que para los mayas nosotros todos los días nacemos y morimos. Y bueno, aquí tenemos una referencia que se puede ver claramente cómo es que ellos determinaban el ciclo del tiempo a través de las horas. Si nos damos cuenta, vemos que de nuevo aquí inicia con el número 0, que es un portal.
Es decir, estos 4 puntos son portales por los que pasa un día. De las 4 a las 5 de la mañana es un portal, que es precisamente cuando está naciendo el sol y se le atribuye el número 0. Las 12 del cielo es cuando está en el punto más alto el sol y toca la divinidad. De las 6 a las 8 de la noche es cuando el sol comienza a meterse, se empieza a oscurecer y pasa otro portal, es decir, cuando muere la versión de ti mismo, cuando muere el sol pasa por el inframundo, que es decir, pasa por nuestra sombra, pasa por los obstáculos, por la dualidad, para de nuevamente volver a renacer. Entonces, si se damos cuenta, va en contra de las manecillas del reloj y si se dan cuenta por numerales, hacen un total de 20 energías. 19 y tomando como referente el 0, hace un ciclo de 20. Entonces ahora entiende por qué son 20 nahuales de 20 energías. ¿Sí? Es complejo, es un poco complejo porque sí, ellos tenían una perspectiva del tiempo muy avanzada, a pesar de su poca tecnología, podríamos decirle como tal material, pero en ingeniería estaban demasiado avanzados. Entonces, si podemos ver, esta es la estructura y es la parte base en la que ellos forman el tiempo y le dan vida. Ahora, la fusión entre el calendario Ja, que es este de la Tierra, y el calendario Cholquij es lo que hace la rueda calendárica, como había yo mencionado, que tiene un tiempo de vida de 52 años. Es decir, este calendario se va a sincronizar con este en un lapso de 52 años. Por eso cuando los mayas cumplen 52 años, dicen que han cumplido un ciclo completo de sabiduría. ¿De acuerdo? Entonces, el Hab, que es el calendario externo, que es el calendario de la Madre Tierra, y el Cholquí, que es el calendario interno, fusionados, es lo que hacen la armonización de los días. El Hab representa el tiempo externo y el Cholquí representa el tiempo interno. Por eso va desde adentro hacia afuera, ¿de acuerdo? Un Alquib maya va a tener el poder de descifrar qué energía, dependiendo de la unión de ambos calendarios, qué energía es la que se va a representar hoy. Y todos los días dan meditaciones guiadas, meditaciones en las que tú puedes conectar con la energía del día y puedes sintonizarte con esta energía. Es algo a lo que muy comúnmente en otras culturas se le llama vivir en presencia plena. Ahora, hay más calendarios, por ejemplo, el calendario Choltún y el calendario Cholcatún, que también se fusionan con el calendario Cholquij y el calendario Hab, pero ya son cuentas más largas, de 7.200 días, 144.000 días. Y bueno, como les comentaba, solo un Alquij tiene el poder de esta información, de este conocimiento, pero sí es importante que entendamos cómo es que ellos, para el tiempo, es que tienen una misma línea sincronizado con diferentes aspectos del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que el Tzolk'in galáctico y el Tzolk'in interpretado por extranjeros, pues no toman como referencia los demás calendarios y es por eso que también se le podría decir que es impreciso, ¿sí? Para poder entender un conteo de los días, se tiene que tomar como referencia todos estos calendarios tan importantes. Ahora, para ellos es muy importante las ceremonias y los cantos mayas. Es una forma de conexión con con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo emocional, perdón, con nuestro cuerpo emocional, porque nosotros a la hora de cantar generamos una frecuencia vibratoria. Es decir, no es lo mismo decir hola a decir hola. Entonces, si nos damos cuenta, el sonido se enfatiza, ¿sí? No es una forma de una conexión con cierta vibración. Entonces, por eso es que cuando nosotros cantamos, nos conectamos o nos sintonizamos con ciertas frecuencias. Y para ellos, estas ceremonias de agradecimiento a sus energías, de agradecer precisamente por esta experiencia terrenal, es muy importante también los cantos. De hecho, los niños, o bueno, se dice que para poder conectarte con un niño le tienes que cantar. Y si nos damos cuenta, YouTube y todas las plataformas que son para niños están llenas de musicales y de en YouTube todo por lo regular, Plim Plim, todos estos personajes están llenos de música porque es la forma más directa de llegar al cuerpo emocional. Es la forma más directa en la que podemos conectar con este cuerpo porque tiene una frecuencia vibratoria alta.
Entonces, por eso que la música es un referente precisamente a este cuerpo, que es el cuerpo emocional, y es el que nos gobierna, es el que puede darnos un salto cuántico en una frecuencia alta o en una frecuencia baja, también dependiendo de la emoción que se esté viviendo en ese momento y que el canto va a interiorizar. Por eso las campanas son tan importantes y se dice que crea una conexión con el mundo espiritual. Es decir, te dicen, tú quieres llamar a un ángel, toca una campana. ¿Por qué? Porque su sonido enfatiza, hace una vibración, hace esto. O sea, ralentiza el sonido y hace que esto es quien tenga conexión precisamente con esta frecuencia. Entonces, para los mayas, estas ceremonias, estos agradecimientos, estas ofrendas hacia la energía como una forma de dar gracias por estar presentes, por a lo mejor alimentarnos, son muy importantes para ellos. Hay también rituales de conexión con el fuego sagrado, que es precisamente el fuego, se relaciona con el alma, como habíamos dicho, y son rituales que se han perdido a través del tiempo. Ellos hacen muchos rituales de fuego porque el fuego purifica. Entonces, por ejemplo, anteriormente las familias comían con velas encendidas. Si nos damos cuenta, inclusive en algunos juegos de té antiguos se colocaban portavelas. ¿Por qué? Porque o en las casas grandes, si tú en una mansión, tú llegas a una mesa y tenían candelabros en la mesa y comían con velas. Porque pues una forma de conectar tu alma con tu espíritu en un momento tan sagrado como es la alimentación. Es una forma de conexión, de dar gracias, de vivir en el momento presente con tus cinco sentidos y de purificar tus alimentos y el ambiente. Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer de este tipo de rituales, no solamente de los mayas, sino también porque tengo una hija y a mi hija la guío con una pedagogía que se llama una pedagogía Waldorf. Es un tipo de enseñanza espiritual. Aguas, espiritual, pero no religiosa. Y aquí nos marcan mucho la importancia de los rituales de conexión con la esencia no visible. Y de aquí por ello es que, bueno, en la cultura maya se le conocen como aluches, pero en la pedagogía Baldor se le conocen como hadas y duendes. Es decir, nosotros tenemos una mesa de estación en el que todos los días al despertar prendemos una pequeña vela y va cambiando dependiendo de la estación en la que nos encontremos. En este caso, ahorita representa el verano aquí en el país de México. Y bueno, le pongo caracoles, cosas que sean, que sean del verano, ¿no? Objetos que identifiquen al verano y nosotros todos los días agradecemos a la Madre Tierra, agradecemos esta parte, esta oportunidad de experiencia terrenal y haciendo una fusión del espíritu. Los hadas y los duendes o los aluches o los espíritus de la naturaleza nos representan o nos dan a entender que una nunca está sola. Es decir, tenemos energías a nuestro alrededor que siempre nos están acompañando, que siempre nos están enseñando. Por eso los mayas, por eso muchas culturas nativas indígenas son tan cercanos a la naturaleza, porque nos dan precisamente a entender esto, a que tenemos esta conexión con la naturaleza y que de ella aprendemos, porque ellos ya viven en un ciclo de equilibrio y nosotros estamos aquí para aprender de ellos. Si se dan cuenta, las culturas nativas ponían mucha atención en cómo vivían los animales, las plantas, porque ellas ya viven en equilibrio y tomaban estas características, como decíamos, para adaptarlas a su ciclo físico, ¿no? Entonces, por eso era tan importante la observación, la convivencia con la naturaleza, aquello que no se ve, pero que se siente. Y una parte importante también de los mayas es el agradecimiento. Y no solo el agradecimiento de las cosas buenas, sino también el agradecimiento de las cosas malas, porque precisamente vivir estas experiencias negativas es lo que hace que nosotros podamos valorar la luz. Entonces, parte del espíritu, parte del reto de la parte espiritual, del ser espiritual, es precisamente vencer estos retos de oscuridad, vencer estos retos que la Madre Tierra nos pone para que nosotros podamos encontrar nuestra propia luz, encontrar nuestra propia misión espiritual. El espíritu se fortalece precisamente gracias a estos obstáculos, a esta negatividad. Entonces aquí tenemos un árbol, pero en medio se refleja la luz, como la sombra puede ayudarnos a reflejar precisamente esta luz interior. Entonces, el agradecimiento puede ayudarnos a enfocar, a alquimizar precisamente esta luz, esta sombra en luz. Y bueno, yo como descubrí todo esto, una vez que yo me volví mamá,
pude tener la oportunidad de conectarme con mi yo interno, vivir desde la presencia plena. Y parte importante era conocerme primero yo y conocer después a la esencia de mi hija, a través, como decíamos, del autoconocimiento. Pues, como les decía, en la pedagogía Waldorf nos dan algo llamado temperamentos, un elemento con el que nacemos que predomina más que los otros tres y con el que nos da cualidades y defectos. Para los mayas es, bueno, la cruz maya. Para los astrólogos es la carta natal, que antiguamente, por ejemplo, los reyes mandaban a leer su carta natal porque esto les ayudaba a tomar decisiones. Alguna gente también utiliza el oráculo para precisamente tener esta herramienta tan poderosa que es el autoconocimiento. Ahora, también aquí ayudan mucho las fábulas, que también ya se han dejado de usar, pero que las fábulas conectan directamente con el cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros, como decíamos, el espíritu viene a vivir diferentes experiencias, por lo tanto, la parte moral va a depender de una persona a otra. Por ejemplo, para mí puede ser importante trabajar la justicia, pero para la otra persona no va a ser tan importante. Entonces tenemos diferentes valores moralistas dependiendo de la experiencia que hemos venido a trabajar. Por lo tanto, estas fábulas le hablan desde una perspectiva del alma, desde una perspectiva en la que tú puedas entender o tú le des un enfoque propio precisamente a estas moralejas. Los mayas tienen sus propias fábulas, pero también las fábulas de Esopo son muy conocidas desde una perspectiva griega. Yo les recomiendo que también les den una leída, son muy, muy interesantes. De hecho, hay fábulas que llegamos a conocer de niños y que a través del tiempo se han perdido. Ser mamá es tener la oportunidad de volver a ser un niño, de sanar experiencias. Se enfoca mucho en la importancia de la infancia, porque muchas de las heridas que nosotros generamos es precisamente a partir de esta edad. Y si colectivamente todos nosotros contribuyéramos a que tuviéramos una infancia más placentera, pienso que colectivamente la humanidad estaría muchísimo mejor. Y es por eso, si alguien, ahora que estuvo muy de moda la película de Lilo y Stitch, en la que muestra cómo el Ohana, esta familia colectiva, porque hay una parte en la que dice que la familia es una familia, pero de manera colectiva, no individual. Si todos nos viéramos como hermanos, bueno, yo creo que entonces hubiera una humanidad más empática y sobre todo más presente. Entonces, para finalizar, podemos concluir que el tiempo es sagrado, y no solo desde el aspecto de los mayas. Ellos tomaron como referente precisamente esta perspectiva, pero el tiempo en todas sus características es sagrado. La planificación, el control y el orden, vivir de acuerdo a los ciclos circadianos, hace que nosotros seamos conscientes de nuestro propio tiempo. Si nosotros tenemos una estructura bien organizada del tiempo, tendríamos mayor control de nuestros pensamientos. Se elimina el cansancio mental. Por ejemplo, yo como mamá, el hecho de estar pensando todos los días qué voy a comer, qué voy a hacer, ahora voy a lavar y esto, es decir, que al no tener una planificación previa de mis actividades, esto genera un cansancio mental. Recordemos que en la psicología a la mente la dividen en dos, ¿no? La mente de mono, o bueno, más bien ayurvédica, la mente de mono y la mente de elefante. La mente de mono es este ego que todo el tiempo está saltando, que todo el tiempo te está picando. Y la mente de elefante es esta mente calmada, esta mente donde tú puedes tener control precisamente de tus emociones. Entonces, para poder ayudar a esta mente de mono, necesitamos tener una planificación, una organización de nuestro tiempo, vivir en una rutina rítmica, porque aquí muchas veces tomamos rutina y no tomamos ritmo. Entonces, la rutina es lo que nosotros planificamos que hacer en nuestras actividades, pero el ritmo son estos espacios de movimiento y calma. Es decir, sé que tengo que hacer ejercicio, pero también sé que tengo que tomarme un baño caliente donde no tengo que hacer nada. Sé que tengo que salir corriendo, hacer unos pagos, pero también sé que puedo quedarme en casa a leer un libro. Entonces, precisamente es la combinación de estas actividades las que incluyen dentro de la rutina una perspectiva de tiempo más calmada, más tranquila, el control de mis pensamientos, no estar viviendo en suspenso constantemente para tener un mayor control de nuestra vida, es decir, educar a la mente consciente. ¿Para qué? Para que nuestra espiritualidad es el que tome las riendas precisamente de nuestra vida. Y bueno, la gestión y la administración del tiempo deberían de ser indispensable, parte de nuestra vida común,
como respirar, como comer, como hacer deporte, porque solamente esto es lo que nos va a disminuir el cansancio mental que ahora actualmente mucha gente vive. Todo el tiempo andamos corriendo, ya no le damos ya no le damos ese plus a la vida, como que nos hemos cansado de la cotidianidad. Entonces, obviamente no siempre van a salir las cosas como uno quiere, porque también es parte de la vida, como habíamos visto, los obstáculos siempre van a estar presentes, pero con una mente más controlada, más fría, vamos a poder tener mayor razonamiento de lo que estamos viviendo. Entonces, parte de esto es, o clave de esto es el tiempo y el equilibrio para un buen desarrollo espiritual. Son los cimientos para una vida equilibrada y plena. Y también los mayas sabían precisamente de estas claves y por eso es que pusieron tanto énfasis en desglosar el tiempo, en sincronizarlo, en darle una vida y una perspectiva, porque ellos sabían cuál importante es esto para nuestra vida. Entonces pueden encontrarme en mis redes sociales como See Mom, en donde yo hago una fusión entre este calendario maya y precisamente también esta pedagogía Waldorf para poder vivir una calidad de vida diferente, no solamente para nosotros, sino también para nuestras infancias y darle una perspectiva diferente a cómo es que tratamos a nuestros niños. Sabemos que yo no estoy diciendo que mi hija nunca va a sufrir, pero si le doy las herramientas adecuadas, yo sé que ella todos esos obstáculos que se le presenten en la vida va a poder resolverlos de una manera mucho más eficaz. ¿De acuerdo? Parte importante de esto es la inteligencia emocional y la inteligencia mental. Inclusive la misma ciencia lo dice, en equilibrio la oxitocina, la serotonina, la dopamina, la endorfina, para tener una vida plena y equilibrada, ¿no? Entonces, parte de la inteligencia emocional, por ejemplo, es aceptar mi sombra, es aceptar la emoción que estoy teniendo, ya sea de ira, ya sea de enojo, de tristeza. Y ahora sí, una vez que se vive con conciencia plena esta emoción, que solamente se puede vivir en esta dimensión con este cuerpo, es cuando entonces yo puedo trabajar desde una perspectiva más espiritual, más enfática. También es muy importante el arte de la respiración, estas respiraciones, porque también el cuerpo, recordemos que trabaja con oxígeno. Entonces, cuando nosotros estamos estresadas, es muy importante nosotros tener herramientas de respiración que nos ayuden a aterrizar, que nos ayuden nuevamente a regresar al tiempo presente, a tener una experiencia de vivencia plena. Y bueno, este tipo de respiraciones, por ejemplo, en la cultura ayurvédica son muy importantes porque regeneran toda esta energía del cuerpo, todo este estrés que acumulamos a través de de la oxigenación, que recordemos es un elemento primordial de los 4 elementos, que es el aire y que nos da vida constantemente. Yo en lo personal trabajo los ejercicios del Qigong, que es precisamente quien da la medicina tradicional china, porque estos ejercicios hacen una combinación entre movimiento y calma. Hacen una combinación entre recibir energía y dar energía. También parte importante de la vida es la empatía, lo que no conocemos espiritualmente como el dharma y el karma, ¿no? Esta parte en la que, bueno, nosotros a veces siempre queremos hacer o queremos castigar por nuestra propia mano, pero recordemos que muchas veces si lo vemos desde la perspectiva kármica, es decir, ¿cómo no sé que en mi otra vida a lo mejor yo fui el esposo que maltrató? O a lo mejor yo fui el esposo que violó, o a lo mejor yo fui la persona que mató, y que ahora me toca de regreso hacerme partícipe de las acciones que a lo mejor yo en otra vida tuve o realicé. Suena fuerte, pero si lo vemos desde esa perspectiva, bueno, pues tendemos o se ve desde un enfoque más empático. Aquí viene también el arte de la serenidad, la filosofía estoica, que está dentro de mi control y que no. Es decir, lo que los taoístas dicen, dejarte fluir por la vida. ¿Sí? Todas las acciones malas que nos pueden llegar a pasar precisamente es para un tipo de enseñanza. A veces puede ser con esta perspectiva del Dharma y del karma, en el que posiblemente se nos regrese lo que hemos hecho, pero también si nosotros aceptamos ese hecho y dejamos, ok, me pasó porque a lo mejor yo en algún momento lo hice o porque quiero que se me desarrolle la empatía, porque ahora sé que eso que a mí me hicieron no se debe de hacer. Entonces es parte de esta filosofía en el que tengamos control de lo que podemos, de nuestras acciones, de lo que podemos hacer, de lo que no, lo que es parte de lo que nosotros podemos controlar y lo que está fuera de nosotros que no podemos controlar.
Y también es muy importante que si tenemos este cuerpo físico, pues lo cuidemos, sobre todo con bases alimenticias. También en el cuerpo hay un equilibrio, por ejemplo, un equilibrio entre magnesio, potasio, sodio y calcio es precisamente lo que genera la energía dentro del cuerpo. Actualmente, ¿qué pasa? Que pues nuestra alimentación está básicamente eh, con ¿no? Del sodio, lo encontramos en cualquier producto, pero la parte del magnesio y el potasio prácticamente está nulo en nuestro cuerpo. Y es por eso que hay un desequilibrio. Y no sé si, bueno, se sabe que a través de la alimentación, la parte emocional, la parte física puede debilitarse, porque si se dan cuenta otra vez, el equilibrio vuelve a estar presente como parte clave de la espiritualidad. Y si la Madre Tierra nos dio este cuerpo para poder vivir una experiencia terrenal, pues entonces hay que devolver el favor, porque este cuerpo tarde o temprano lo vamos a tener que entregar. Vamos a tener que entregar cuentas a la Madre Tierra de cómo fue que utilizamos este cuerpo que ella nos prestó para poder vivir precisamente esta experiencia. Y una forma de agradecimiento es precisamente el cuidar de nuestra salud, el cuidar de nuestro cuerpo, para que nuestra experiencia terrenal sea lo más placentera posible. Entonces, aquí nuestras hermanas plantas, el arte medicinal, las plantas sagradas pues nos ayudan a verlo desde ese enfoque. Entonces hay que minimizar la televisión, el celular, el internet, las redes sociales que precisamente nos generan dopamina, que nos generan una felicidad inmediata, pero que es simplemente una fuga de nuestra realidad, ¿sí? Enfocarnos más en los momentos de reflexión, de meditación, de calma, de presencia plena, para que nosotros, bueno, tengamos la oportunidad de vivir más en equilibrio y de ser más empáticos de manera colectiva. Y bueno, recordemos que la vida es una oportunidad de aprendizaje espiritual, pero siempre desde una perspectiva material, desde una perspectiva densa, desde una perspectiva en la que podamos iluminar nuestro propio ser interior. Y bueno, como dijeran los mayas, pues muchas gracias, Maltiosh. Muchas gracias por ese taller tan maravilloso. Mucha información, como tú dices que en un solo taller nos queda difícil recibir tanta, pero yo sí quiero agradecerte. A mí me emociona muchísimo, me encantan todos estos temas como te estaba diciendo anteriormente, me ensanchan mi corazón, porque yo puedo unificarlos también, como tú decías, nombrabas la medicina ayurvédica, con el yoga también, las posturas, la relajación, la meditación, bueno, todo lo que habla, cómo nos interpreta el tiempo, lo que somos nosotros, genial. Y esos son los temas que me encanta traer acá para ustedes, chicas, los viernes, todas las que tengan información, sabiduría, todo es bienvenido acá. Podemos ver y darnos cuenta en la última diapositiva que Alejandra nos explicó, la importancia que tenemos nosotros para vivir en plenitud y para estar equilibrados, ¿sí? Y si las vemos en nuestra comunidad, prácticamente las tenemos todas. Nos falta la alimentación, que les he dicho que vamos a abrir un espacio también de alimentación consciente, porque ya tenemos la respiración, tenemos yoga como también para entrar al momento presente, y tenemos los libros también que son de crecimiento personal, estas charlas, el manejo de las emociones. Estamos trabajando acá, por si se han dado cuenta, el ser completo. Entonces, chicas, yo quiero que la que quiera puede abrir el micrófono, darle las gracias a Alejandra y contarnos con qué se quedan del taller, qué les llamó la atención, específicamente tema del taller, ¿vale? Ya lo otro lo vamos a hablar por el chat, por el grupo, perdón.